Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en Perspectiva. Soy Camilo Alfaro. Joana Alfaro, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de muchos temas y esperamos de que puedan estar con nosotros. Recuerden que pueden ir a nuestra página de YouTube, a radiogenesis.tv, suscribirse allí. Ahí están todos nuestros diferentes capítulos, series que hemos hecho acerca de diferentes temas. Ahí puedes verlos y suscribirte a nuestro canal, y a la misma vez puedes ir a nuestra página de Facebook de radiogenesis.tv y también darle like a nuestra página. Bueno, Sebas, hablando de un tema bien interesante, del cual, por supuesto, como conservadores creemos muy bien en la oposición de este tema, que es el aborto. En Texas han tratado de pasar diferentes leyes con el actual gobernador de este estado de Texas, Greg Abbott, de tratar de parar de que en el segundo trimestre todavía hayan abortos. Y una de las preguntas yo creo que surge en todo esto, porque ya sabemos que por supuesto estamos en contra del aborto, no aprobamos el aborto. Mi pregunta en todo esto es, cuando ya un juez dice no vamos a seguir con esto, o sea, en el sentido, le damos a la gente que quiere el aborto que lo sigan haciendo, ¿debería la iglesia rendirse? ¿Cómo actúa la iglesia ante una situación como esta? Bueno, no nos podemos rendir. Más que todo, lo que hay que recordarse aquí es que la guerra es una buena guerra la cual pelear en esta instancia. Nos recordamos a todo momento que la gente busca tener aborto por buenas razones, sea violación o sea porque quieren avanzar en su carrera o porque simplemente sienten como si no tienen el dinero en ese momento como para crecer un bebé o un humano en su casa. Entonces deciden tener aborto. Esas decisiones en naturaleza, en intención, la intención es buena, es completamente bueno aspirar a tener una buena carrera, es bueno buscar mantener un matrimonio hasta que esté listo para tener un bebé. De cualquier forma, aquí la intención no importa, como dice la frase, no importa un bledo, es una vida, es un niño, claro, o una niña ahí en ese vientre, y mientras que la concepción entre el espermatozoide y el óvulo, digamos el huevo de la mujer, mientras que esa conexión esté ahí y hay una vida humana completamente diferente de la mujer, mientras que ese bebé esté ahí, es un humano completamente con los derechos de humanos, sea la Constitución de los Estados Unidos o donde sea que estén en el mundo entero. Tiene derechos como humano para vivir y tener una oportunidad de estar aquí en este mundo con nosotros. Y con esa misma pregunta, digamos, es bien interesante, como te decía, o sea, estamos viendo, digamos, que donde la iglesia trata de enforzar las éticas morales que deberían existir en un lugar como Estados Unidos, pero vemos que hay una respuesta en contra de esto, o sea, donde no quieren los valores. Y me gusta mucho algo que tú dices en este programa, es que donde no está Dios no puede existir esto, ¿no? O sea, no pueden existir éticas buenas en un lugar donde ni primero que todo aceptan a Dios en esos lugares. Y es tremendo porque Texas es uno de los estados digamos, de conservadores más grandes que hay, donde existe una gran cantidad de conservadores, pero cuando viene el término del aborto, hay una partida de opiniones allí. ¿Debería la iglesia seguir luchando? Bueno, es interesante. Ayer tuve una conversación muy linda, muy buena con mi hermano menor. Estas conversaciones hay que tenerlas entre más y más de los jóvenes en el día de hoy. En vez, tomé la forma más larga para llegar a casa y manejamos bastante despacio para que, mientras que estuviéramos en el carro, pudiéramos continuar la conversación sobre la pregunta que él tuvo. Esta era la pregunta de él. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? O sea, él dice, yo tengo fe en Dios, yo sé que Cristo existió y murió en la cruz por mis pecados, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que al final de la vida no va a haber simplemente negro y sin Dios, sin eternidad, sin cielo, sin infierno? Y fue muy buena la pregunta. Y después ya, pues, lógicamente hablamos sobre esto y al final él pudo entender por qué es que un ateo, la verdadera razón por qué el ateo no quiere creer en Dios, odia a Dios, y es chistoso que ellos odien a alguien que ellos dicen que no existe, ¿verdad? ¿Cómo uno puede odiar a algo que no existe? Entonces, mi hermano menor pudo entender de que si no hay Dios, entonces no hay consecuencia, no hay justicia por el pecado cometido aquí en la tierra. Podemos casarnos con quien queremos casarnos, amar a quien queremos amar sexualmente,
tener sexo antes del matrimonio, droga, alcohol, matar a cualquier persona que queramos, porque simplemente no hay moralidad. La moralidad es un concepto completamente humano si no hay Dios. Entonces, si queremos matar a quien queramos, también podemos matar a cualquier bebé que queramos matar. Y esto hay que recordarse cuando estamos hablando de gente que no cree en el Padre Celestial, o al menos en que hay pecado y que solo Jesús puede lavar ese pecado. Si no hay consecuencia por el pecado, entonces, aún lo dice Pablo en el libro de Romanos, podemos vivir como queramos, pero sí hay un Dios y sí va a haber justicia por el pecado, y la justicia de Dios, todo ese enojo, dice la palabra, que llegó encima de Jesús, quien es el sacrificio perfecto por la humanidad. Y si uno tiene fe en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, entonces dice la palabra que la salvación es gratis, con gracia y misericordia para con nosotros. Y los bebés no les estamos dando la oportunidad de que crezcan en este mundo, a conocer más y más de la belleza de Dios que aún hay aquí en esta tierra. Entonces, lastimosamente, la gente piensa... pues, Tomamos la posición, o tratamos de tomar la posición de Dios cuando tratamos de hacer algo como esto, ¿no? O sea, en el sentido, digamos, nosotros no somos nadie para quitarle la vida a otra persona. Con cualquier pecado, con cualquier pecado estamos tomando el lugar de Dios, diciendo que nosotros conocemos mejor que la siguiente persona, o que tenemos más sabiduría de Dios en vez de Dios. Y hay que recordarse esto para regresar al tema sobre la iglesia y cómo la iglesia debe reaccionar contra noticias como estas cuando ya el aborto se permite en el segundo trimestre. Es una posición difícil y una convicción que tenemos que tener como cristianos. Así que voy a predicar solo un segundito aquí. Si queremos que el aborto sea ilegal, tenemos que tener cuidado que nosotros no hagamos cosas ilegales. Es muy difícil esto como humanos, porque pues tenemos la tendencia de manejar 20, 30 millas más del límite de la velocidad de la carretera, ¿verdad? Pero eso es ilegal, estamos rompiendo la ley. Otro ejemplo muy bueno para mí, odio ponerme el cinturón, ¿verdad? Aún me recuerdo cuando los carros primero empezaron, no era ley, uno no tenía que tener cinturón, pero ahora sí es ley. Entonces, si queremos que el aborto sea ilegal, también tenemos que tener respeto a la ley, sea lo que Camilo y yo hemos hablado en privado antes, películas pirateadas, música pirateada. Cualquier tipo de forma ilegal en que nosotros podemos actuar en esta sociedad. No podemos hacer eso ilegal y después gritar que el aborto es malo. Tenemos que ser consistentes, como dice la palabra, tener un testimonio que sea digno de Cristo Jesús. Así que la iglesia necesita seguir luchando, por supuesto, en contra de estas cosas y hacerse más fuerte, pero como dice Sebastián, también no hacer otras cosas ilegales si también queremos estar en el lado, por supuesto, bueno de la justicia. Esto es Perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno, y regresamos en este programa de Perspectiva en el día de hoy. Recuerden que Perspectiva es un programa donde queremos dar la perspectiva de un lado, por supuesto, cristiano, conservativo, acerca de muchas diferentes cosas, y donde también nos gusta, Sebas, ¿cómo se dirá en español bien la palabra? Donde nos gusta ir como al límite, en inglés dicen como el the edge, a las cosas que muchas personas no quieren hablar y nosotros queremos hablarlas aquí en Perspectiva. Uno de los temas bien interesantes de los cuales queremos hablar es acerca de la música. Selena Gómez en estos días estuvo en Los Ángeles dando su testimonio acerca de dar su vida a Dios por medio, por supuesto, de su fe, y estuvo dando su testimonio y estuvo hablando acerca de eso. Lo interesante de esto y la pregunta que surge acerca de todo esto es, listo, ella está, digamos, creyente, está yendo a las iglesias de Hillsong, tanto que está hasta cantando en algunas de las conferencias. La pregunta es, ¿como cristianos escuchamos la música de Selena Gómez secular, sí o no? Bueno, es bastante difícil aquí este tema, y hay que tratarlo delicadamente y de muchos lugares. Como pastor tenemos que empezar con esto. Este show se llama Perspectiva, mirando la cosa individualmente. Y es chistoso, el otro día estábamos hablando, encontramos que yo siempre decía perspectiva, P-R-E, en vez de P-E-R.
Pero al mismo tiempo la perspectiva de hoy también se tiene que tratar como perspectiva. En otro sentido lo que estoy diciendo es que hay que parar y mirar antes de lo que vamos a decir. Hay que parar y pensar de lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas, no solo como estos jóvenes que tienen 20, 25 años. 25. Más, digamos, ya los que han tenido 40, 50, 60 años, hombres y mujeres, ahora, hombres y mujeres de Dios que salieron de un mundo, específicamente de la temporada de hippie, donde ahora ya conocen a Cristo y renuncian su música y aún todavía mantienen mucha vergüenza por la música que tenían en su pasado. Ahora, por eso digo que tenemos que tener una perspectiva, digamos, en el sentido de que parar y mirar lo que está pasando. Si esta muchacha hispana, una dama muy linda, que en el pasado ha hecho trabajo humanitario, moralmente y éticamente, pues tiene la moral de la cristianidad, pero no tenía a Jesús en su vida, digamos. Exacto. Si verdaderamente ella conoció a Cristo como su único y suficiente Salvador, no por sus propias obras de justicia, sino solo por lo que Jesús hizo por ella. Si esto es verdad, pues le damos gloria a Dios y que ella pueda continuar adelante y aún tener un momento en que ella renuncie a su pasado y toda la música que ella hizo en su pasado. Es un lugar bastante difícil y daría mucha vergüenza, yo creo, que su carrera. Pero aquí hay mucho que podemos hablar y este show, digamos, no es un show de chisme, pero te recuerdas, ella estaba de novia con Justin Bieber y Justin Bieber, también famoso en la música secular, también está yendo a esta iglesia y en vez está siendo discipulado en comillas por otra vez en comillas, un pastor que se llama Carl Lentz, que es el pastor de Hillsong Church. Pero también había otro, ¿no? Él también estaba siendo discipulado por Judah Smith y es entre tanto los que dos. se quedó en su casa, estuvo con él, pasando un tiempo. Los dos han estado en la iglesia de Hillsong y han estado una vez más, han cantado, han estado allí. Y han tenido, bueno, yo creo que sus problemas ya personales. Pero mira lo que ella dijo. Ella dijo, ya tienes fe, pero no tienes idea en que tienes fe, dijo Gómez sobre ella cuando tenía 15 años. Ya estás siendo perseguida por Dios, quien te formó y te llamó suyo, pero aún no sabes esto porque por más en una relación nocturna, no sabes que esta será la relación más importante, pero solo espera. Me encanta esa respuesta. Teológicamente esa respuesta está bien. Excelente con el libro de Juan y bueno, el resto del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, en que Dios escoge a su pueblo y los persigue con un amor fervente. Es muy lindo lo que ella está diciendo. Y una vez más, desde una perspectiva linda, hermosa, de melodía y de amor y misericordia, pues esperamos que esta dama verdaderamente ha encontrado que Dios la está persiguiendo, que Dios la busca salvar y que Dios la ama. Pero una vez más, yo creo que en su caminar, ya ella, digamos, ella ha sido justificada, lo creemos, estamos con ella, la animamos. Ya ahora en su santificación, lo que significa que ella se está mejorando y en el sentido de que se está conformando a la imagen de Cristo, lo mismo con Justin Bieber. Pues le pedimos a Dios primero que todo que ella esté con un grupo de iglesias que tengan buena teología. La razón por que lo digo es porque el líder de esta iglesia, muchos de los líderes de Hillsong, con gran testimonio que ellos tienen nosotros escuchamos la música de ellos a todo momento, aún la cantamos en nuestra iglesia. Tienen un sentido en que a ellos les falta la separación entre iglesia y pecado. Y aún últimamente el líder de esta iglesia, el pastor, en un noticiero aquí en los Estados Unidos dijo, no importa si eres homosexual, primero hay que amarte. Es bueno lo que él quiere decir, la intención está ahí, pero no es lo que Jesús nos pinta, digamos, en el Nuevo Testamento. No es la enseñanza ni de Jesús, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Elías, ni de Isaías, ni de Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado aquí, ¿verdad? Claro. De la doctrina en que ella está yendo, porque pues ella tiene una gran plataforma con muchos de los jóvenes y las jóvenes de esta generación. Y claro, y con ese mismo sentido, digamos, en lo que estamos hablando, Selena Gómez, por supuesto, ha tenido una vez más muchos problemas, muchas controversias. Regresando al lado de su carrera profesional, hay muchas, digamos, las acusaciones sexuales que hemos visto en Hollywood en estos últimos tiempos. Una de las cosas que ella dijo en este testimonio en la iglesia de Hillsong en Los Ángeles es Hollywood es un lugar muy oscuro y le doy gracias a Dios que he podido salir de allí. Con ese mismo sentido, pues entonces estamos hablando, digamos, que hay muchos jóvenes que han comenzado
desde muy temprana edad. Creo que yo no estoy seguro, creo que ya comenzó en Disney, si no estoy mal. Y rápidamente su vida se evoluciona en una rapidez para llegar a la carrera que a donde estaba en el día de hoy. Y por supuesto la hemos visto tropezar en muchas cosas, tanto que ha tenido hasta cirugía, no plástica, no estoy hablando de cirugía plástica, pero sino su propia cirugía de su propia salud. Y hemos visto un cambio muy radical. Tanto que, una vez más, vemos el efecto que tiene Hollywood en las personas. Bueno, y dando completamente la vuelta al principio, no solo es que Hollywood es oscuro, sino que la música que ella tenía antes y la música que Bieber tenía antes también es música oscuro, sexo, droga, fiesta, la vida loca. Entonces, lo que es muy fácil aquí es demasiadamente fácil. Jesús dice que si tú lo sigues a Él, tienes que estar dispuesto de morir a ti mismo, de cargar tu cruz cada día. ¿Qué significa? Si ella verdaderamente conoce a Jesús, entonces en esta época de su nacimiento espiritual, sería correcto y sería bueno y sería evidencia y fruto de su salvación si ella verdaderamente se para al público y le dicen, y dice ella, yo renuncio a la música que tenía en el pasado y busco un futuro con Cristo Jesús, mi Señor. Eso es lo que yo quiero ver aquí, porque cuando uno conoce a Jesús por la primera vez y realmente nace de nuevo, esa es una decisión muy fácil poder decir, yo era pecadora, yo era pecador y busco un futuro. Y espero que ella pueda llegar a esa decisión como cristiana y como hermana en Cristo. Bueno, esto es Perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno, y entramos ya en este último bloque de Perspectiva para el día de hoy, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, una de las noticias también bien tremendas de las cuales vamos a hablar en el programa del día de hoy fue una matanza en una iglesia en Egipto, donde primero el número fueron de 230, ha subido creo casi a 305 personas que perdieron la vida después de un ataque terrorista allí, donde primero explotaron algunas bombas y después creo que están diciendo que hasta hubo un militante suicida dentro de la iglesia y después se bajaron de los automóviles y empezaron a disparar. Así que estamos hablando de en verdad una masacre horrible, donde una vez más 305 personas perdieron la vida. Una vez más, cuando yo escuché esta historia dije, ok, acabamos de ver un tiroteo en Texas, donde 26 personas perdieron la vida, y ahora vemos una matanza al otro lado del mundo, en otra, pudiéramos decir mezquita, no es una iglesia cristiana, es una mezquita. Y a la misma vez pensaba en esto, Sebas. El grupo islámico ISIS han dicho que quieren hacer lo mismo en Roma. Y estamos viendo esta evolución especialmente en Egipto, donde hemos visto una gran cantidad de iglesias que han sido, por supuesto, combatidas en estos últimos meses, años, donde la iglesia está siendo perseguida en una gran manera. Yo creo que la pregunta sería, ¿será que vamos a ver a Roma también pasar por algo como esto? Bueno, aquí tenemos que tener bastante cuidado en el sentido de que esta es una situación bastante lamentable. Lastimosamente hay noticieros y diferentes plataformas que buscan usar esta historia para ganar una plataforma política. No es lo que queremos hacer aquí en el día de hoy, pero lo que sí queremos decir con esta historia es que es bastante lamentable cómo el mundo trata situaciones en que cristianos mueren. Uh-huh. La razón por qué digo esto es que si hubiera sido un grupo cristiano matando a musulmanes, o aquí en los Estados Unidos, la matanza de la iglesia cristiana, vimos bastante aporte del pueblo secular y el pueblo cristiano con lo que pasó ahí en Texas. Mi pregunta es, si alguien entra a una sinagoga judía o un templo musulmán, ¿cómo reacciona el público? ¿Como si los terroristas tenían un odio incorrecto para el Islam? ¿Me entiendes? O sea, es como si el grupo izquierdo, siempre hablamos del izquierdo, o sea, el demócrata, el izquierdo bastante allá, no tanto el demócrata central, sino el izquierdo uh-huh. liberal, que buscan quitar pistolas, buscan liberar el aborto, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Ese grupo de gente, en una situación donde mueren musulmanes, son los primeros en, con odio, levantarse y decir, tenían un odio para los musulmanes, racistas, ¿verdad? Pero no vemos lo mismo con los cristianos. En vez, cuando pasó esta matanza lastimosa,
de un grupo de cristianos de una denominación bastante diferente a la idea oeste. Pero cuando murieron estos cristianos, yo no me enteré hasta, digamos, como las 3 de la tarde, cuando estaba yo pasando por Facebook. O sea, el noticiero no busca traer eso a luz tanto como la matanza de musulmanes o la matanza de japoneses, etcétera, etcétera. Siempre los cristianos, presento yo que en las noticias, los cristianos cuando mueren no es tan gran cosa, es casi normal. Y bueno, Jesús lo dijo, el mundo te odiará a ti porque me odiaron a mí. Pero en todo esto, Camilo, yo me pongo a pensar en el libro de Apocalipsis, cuando dice la Biblia que los que han muerto por la causa de la fe están adelante del trono llorando y clamando a Dios, Dios, ¿cuánto tiempo más? Y le claman al Padre, Padre, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más hasta tu segunda venida? Camilo me conoce, yo odio cualquier tipo de predicación que le dice a la gente que se arrepienta porque viene el rapto hoy. No es que es malo decir que hay que arrepentirse, pero la Biblia dice que nadie sabe cuándo es el día ni la hora, ¿verdad? Nuestra motivación en venir a Jesús no debe ser estar asustados porque viene volcanes, terremotos, huracanes, sino que nuestra motivación en llegar a Jesús es ver cuán bello Él es ahí en esa cruz y levantándose entre los muertos. Eso debe ser la motivación en nuestro corazón, de un corazón de piedra, dice la palabra, en venir a Jesús. Esto no es lo que vemos cuando la gente ve noticias como estas. Entonces, lastimosamente, pues reportamos estas noticias y nos preguntamos la pregunta en el día de hoy. ¿Cuánto tiempo, Dios? ¿Cuánto tiempo más? Ya vimos un volcán que acabó de saltar, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, digamos, cuando vemos cosas como esas, es cuando en verdad yo creo que muchas personas tienen que entender la gracia de Dios, en el sentido de cómo a veces cuán bueno es Dios en muchas circunstancias de las que vemos alrededor de nuestro mundo, y como vemos esta situación en esta iglesia, pues es algo bien triste en el sentido informativo. ¿Cuántos más de estos ataques vamos a ver, especialmente en las iglesias? Estamos hablando de que este ataque estuvo en la península de Sinaí, que no es en el centro de Egipto, sino es en la parte más derecha, que estamos hablando de casi cerca a Israel. O sea, que estamos hablando de que estos ataques que estamos viendo en Egipto se están moviendo un poco más al norte y estamos viendo más al cerca a Israel. Y por supuesto sabemos que ahí está el gran embate entre Israel y los palestinos y todo esto. Entonces estamos hablando de una región, por supuesto, de mucho peligro, que será interesante saber a dónde está llevando este ataque o dónde es el plan de estos ataques terroristas en los siguientes días. Pero una vez más, ellos han dicho que quieren llegar a Roma y que quieren matar al Papa, lo han amenazado. Y es algo bien tremendo. Es tremendo. Yo sé que ¿cómo es la palabra? Amenazaron al Papa hace pronto, y pues por más que no creemos en la misma doctrina y creemos que es herético lo que ellos dicen en la Iglesia Católica, declarándose Cristo encarnado aquí en la tierra y la violación del segundo y tercero mandamiento en idolatrización, perdón la palabra, de la Virgen María, etcétera, etcétera, todo lo que es la Iglesia Católica. No buscamos el fin, sino que buscamos, en vez que la gente ahí en esa Iglesia Católica, específicamente en el Vaticano, se arrepientan y regresen a la doctrina pura y el Evangelio puro. Entonces, como digo desde el principio, esta historia no la queremos usar para un avance político en nuestra plataforma como republicanos o digamos como conservativas, como lo hemos visto en las noticias últimamente. Pero definitivamente aquí uno se pregunta, Camilo, ¿y qué si la gente cristiana en este sentido hubieran tenido pistolas para poder defenderse, verdad? Sí, ahí es donde entra todo el tema. ¿Qué pudiéramos decir ahí? Y no es nuestro lugar aquí para hablar sobre eso, pero lo que sí podemos decir es que la venida de Cristo viene pronto. Y estas historias dan mucha lástima, pero sabemos que Cristo está cerca. Así es. Bueno, esto es Perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Esperamos de que puedan regresar. Recuerden que nos pueden buscar en nuestra página oficial de Facebook de RadioGénesis.tv. Allí pueden darle like y también suscribirse a nuestra página de YouTube. Ha sido un gran placer estar con ustedes en el día de hoy.